Pero Dios te dice esta noche, no llores. No llores, porque yo voy a cambiar eso. Nuestro Dios tiene la capacidad de cambiar lo que es malo, hacerlo bueno. Lo que está mal, lo pone bien. Lo que no es, sucede. Lo que no puede ser, pasa. Nuestro Dios cambia la situación. Es un Dios que cambia la situación de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y Dios dice, no llores, porque voy a cambiar eso. Voy a sacar esa enfermedad, voy a arreglar ese problema económico, voy a arreglar tu familia, voy a arreglar tu casa, voy a arreglar tu empleo. No llores, yo estoy aquí. Ahí está. No llores. Una vez escuché un pastor que decía por radio que si de noche yo tomo el sol, las lágrimas te van a impedir ver las estrellas. En otras palabras decía, no llores, aprovechamos una de las estrellas hasta que Dios haga que amanezca de vuelta y salga el sol. A todos nos toca pasar por momentos que no entendemos, desde lo más simple hasta lo más difícil. Sí, yo cuando hace unos meses atrás más o menos me levanté como todos los días, me senté en el auto y el auto no se arrancaba. Y yo me levanté con el horario que yo tengo para llegar con el auto. No me levanté con el horario para tomar dos colectivos. ¿Se entiende? Así que ya me fui con bronca con el auto. Me enojé con el auto. Creo que le dije a alguien que se consiguió un litro de nafta de entrega y se lo pide fuego. Estaba enojadísimo con el auto. Empecé a dar el colectivo, bueno, dos colectivos, no llegué aquí a tiempo. Y a veces esas cosas que son pequeñas, que son tontas, nos sacan del foco. Pero Dios está en todo. Porque si bueno, pero eso es una tontería, lo que a mí me pasa más difícil. No sé qué es lo que te pasa, si estás enfermo, si tu hijo está en la droga, en la delincuencia, si tu marido se fue. No sé qué es lo que pasa. Pero sí sé que todo eso te saca. Y que llega un punto que juntás y explotás. ¿Sí o no? Así que hay que sacar un poco de cuerpo. Y algunos explotan, y después que explotan, se vuelven a llorar. Es como que el cuerpo descarga a través de las lágrimas lo que nos pasa. Hay personas que dicen, yo ya no lloro porque no tengo lágrimas. Ya no tengo lágrimas, he llorado tanto que no tengo lágrimas. Mi Biblia dice, Dios te dice en esta noche, que tu tristeza se convertirá en gozo. Lo dice Dios en su palabra, tu tristeza se convertirá en gozo. Si estás triste, prepárate porque vienen los mejores días de tu vida. Vas a reírte como nunca. Y no va a hacer falta que te cuente bromas para que te ríes. Vas a reír de felicidad. Porque Dios quiere que llores, pero de felicidad. ¿Lloraste una vez de felicidad? Lloramos mucho por cosas que nos pasan, por tristeza, por eso lloramos todo, pero de felicidad. ¿Te acordás alguna vez que hayas llorado de felicidad? Nació tu hijo, lo tenías en el brazo, no lo podías creer. Lo mirabas y decías, no, no sé. Sí, es tuyo. Lo tenías ahí, lo mirabas, más o menos, ¿sabes qué? Sí. Y se te queda la lágrima, llorar de felicidad. Dios quiere que llores de felicidad. Dios no te quiere ver triste, Dios no te quiere ver amargado, Dios no te quiere verte perdido, tirado en el suelo, Dios quiere darte victoria. Por ahí no es que estés triste, por ahí estás enfermo. Hoy compartimos un testimonio. Por ahí el médico te dijo, ya fue, ya está, no se puede hacer nada, vamos a tener que esperar. Hay médicos que le dicen, mire, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, cree en Dios porque es lo único que le quiere. Pero mi Biblia dice, Dios te dice, en esta noche, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. En otras palabras, Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros
Pero puede aparecer alguno que me diga, no tengo paz. Tengo dinero, tengo salud, tengo familia, tengo todo lo que puedo tener, lo tengo, pero me acuesto, no puedo dormir, no tengo paz. Vivo sobresaltado, pensando que puedo perder todo lo que tengo, y es verdad, uno puede perder en un segundo todo lo que construyó en años. Pero eso no es para vos, porque vos estás en victoria. Pero puede que me digas, pastor, yo no tengo paz. Mi Biblia dice, y Dios dice, Dios te dice, yo soy príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo, yo la doy para que tengan la verdad. Es la paz de Dios. Así que te acostás, ponés la cabeza de muera y si sentado me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso lo decía David. Así que mi tristeza, mi enfermedad, mi problema económico, mi falta de paz. ¿Cuántos problemas podemos enumerar? Podemos hablar toda la noche. Va a llegar el 14 y el 15 de octubre y voy a estar acá predicando. Pero de todas las cosas, para todo, la única solución es Cristo. Hay una película de Rocky que le dice, tenemos plata, tenemos joyas, tenemos autos, tenemos todo menos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad